bastante descontentos con el panorama que presentan los medios de comunicación en la ciudad, pero no con ninguno en concreto, ¿no? Nosotros lo que estamos muy preocupados y de verdad que también indignados, ¿no? Porque vemos que el Partido Popular, en un momento muy difícil para ellos, está ejerciendo una presión, desde nuestro punto de vista, inadmisible sobre los medios de comunicación, para, bueno, pues, de alguna manera evitar las críticas, suavizar la opinión contraria a su gestión. Basta con comprobar lo que está pasando para darse cuenta que el Partido Popular está en una situación delicada políticamente hablando, porque los ciudadanos están muy descontentos con su gestión, no solamente a nivel nacional, también a nivel local. Yo creo que las dificultades económicas están dejando entrever todos los problemas y todas las el trasfondo que había en la gestión de Juan Vivas, y esto pues a ellos no les gusta. ¿Cómo están reaccionando? Pues apurando y yo diría que extremando todo lo que tienen a su alcance para que haya una opacidad informativa. Y muchas veces los medios de comunicación se prestan a ese juego, ¿no? En muchos casos por necesidad, hay que decirlo abiertamente. Hoy por hoy la publicidad privada pues ha bajado mucho, es un problema. Los ingresos no son los que eran. Y se depende mucho de los presupuestos, y claro, esto es tan viejo como quien paga manda, ¿no? Y claro, quien paga manda y además tiene mucho que callar, pues problema. Así que yo decidí, bueno, pues irme a otras latitudes, o sea, al Facebook, a los panfletos, y comunicar de otra manera. Pero, bueno, yo también creo que es razonable. Yo pertenezco a un partido y el partido decide que es necesario estar en los medios, y nosotros gustosamente. Quiero decir que no hemos tenido nada en contra de ningún medio en concreto, exceptuando el pueblo de Ceuta, pero como no se puede llamar medio, digo claramente ningún medio de comunicación, eso es otra cosa distinta. Los demás no tenemos nada. Es un poco panorama general. Se ha decidido que aquí estamos, y aquí estamos encantados como siempre para atenderos. Le agradecemos que después de tanto tiempo haya aceptado nuestra invitación. Hablamos, si le parece, hoy hemos conocido la decisión de Caballas, concretamente de solicitar en la próxima comisión, la que se ha creado en torno a la EDAR, solicitar al gobierno de la ciudad que no externalice el servicio, sino que sea Acensa quien gestione la nueva estación depuradora, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos comprobando cómo recientemente, y lo que nos preocupa es que es más por motivos ideológicos que decisiones razonadas desde la eficacia de los servicios, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos una opinión a priorística. Hay que ser, muchas veces nos acusan, ¿no? Ustedes aquí quieren municipalizarlo todo. No, hay servicios que funcionan mejor de manera directa, otros pueden serlo de manera indirecta, pero hay que analizar cada uno de ellos y ver los pros y los contras, ¿no? Y en cambio el Partido Popular está como en una espiral ideológica de privatización, que cualquier cosa es mejor privada que pública, sea lo que sea y sea como sea, y esto pues habitualmente no es verdad. Cuando se privatiza un servicio, lo único que se puede en algunos casos alegar es que sale más barato, pero incluso esto es relativo. Se dice que sale más barato, ¿por qué? Pues porque se encarga una empresa privada, la empresa privada paga menos a los trabajadores, explota más a los trabajadores y por lo tanto el servicio vale menos. Este es el argumento estrella, ¿no?, para justificar por qué se hace esto. Pero claro, ese argumento en muchas ocasiones en nuestra propia ciudad se cae por su propio peso cuando reconoce el propio gobierno que las plantillas están sobredimensionadas. De hecho, ¿cuánto tiempo llevamos? Casi un año entero oyendo hablar de la reestructuración del sector público local, que todavía ha quedado en nada. ¿Y por qué? Pues porque es necesario en estos momentos que las plantillas que se tienen sean, o mejor dicho, rindan lo más posible, ¿no? Y eso, entre otras cosas, implica reubicación de efectivos. Están muy desequilibradas, son muy desiguales las plantillas, y hay que hacer un trabajo ahí de reubicación de personas, ¿no? En todo ese contexto, tiene sentido ahora, cuando se tiene una empresa municipal que gestiona el agua, cuando se tienen recursos humanos suficientes, un contrato más a una empresa privada que evidentemente se lleva un beneficio. Todas las empresas privadas tienen un beneficio que las empresas públicas no tienen. Entonces, si hay un ahorro, el ahorro sería en este caso a favor de la municipalización y no de la gestión indirecta, ¿no? Y nosotros pensamos que la EDAR puede funcionar perfectamente
con los recursos propios, gestionarla de manera directa desde Acensa y ahorrar una cantidad importante que viene de la mano de ese beneficio que no es necesario dar a empresas privadas, sino que darse en la propia ciudad, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a plantear esto, ¿no? Vamos a plantearlo así en estos términos en la comisión y esperamos no chocar con el muro ideológico, ¿no? Lo privado siempre es mejor que lo público, porque la iniciativa privada es mejor que la pública, ¿no? Esta parece que es el mantra que lo cubre todo, ¿no? Y esto a nosotros nos parece que termina perjudicando mucho a los ciudadanos. Está trabajando Coalición Caballas, al igual que entiendo otras asociaciones u otros partidos de la oposición también, en las alegaciones a los presupuestos generales del Estado. También conocemos ayer que desde los sindicatos se está trabajando en la presentación de esas alegaciones. Más o menos está ya estructurado lo que pretende recoger en ese documento de alegaciones Coalición Caballas. Bueno, nosotros no vamos a presentar alegaciones al presupuesto, vamos a presentar un presupuesto alternativo. Al igual que ya ocurrió el año pasado. Por tanto. El año pasado. Este año nuestro presupuesto alternativo incluirá novedades en todos los sentidos, ¿no? Hay cosas que hay que reconsiderar porque la situación es nueva y hay cosas que hay que añadir porque son iniciativas que nos parecen interesantes, que antes no las habíamos contemplado y que ahora incorporaremos a este presupuesto, pero que nuestro presupuesto lo que pretende es poner el acento en lo que nosotros consideramos prioritario. Digo que creo que nosotros no, creo que toda la ciudadanía, ¿no? Aquí hay un problema enorme que es el paro. Ese problema eclipsa cualquier otro porque de ahí derivan muchas circunstancias. O sea, la pobreza es una consecuencia del paro, la falta de cohesión social es una consecuencia del paro, el desánimo de la población es una consecuencia del paro, el incremento de la inseguridad ciudadana es una consecuencia del paro. Es decir, que hay que tomar medidas de distinto orden y en distinto nivel, pero lo que a nosotros nos parece que es la piedra angular de toda una política en estos momentos es combatir el paro, ¿no? Y yo diría además centrándolo en un problema que nosotros queremos siempre destacar y es la juventud, ¿no? Nosotros creemos que el problema que está padeciendo la juventud en Ceuta es una losa que de alguna manera o la levantamos o esta ciudad va a tener muy pocas posibilidades de desarrollo, ¿no? La juventud es la fuerza que mueve y que debe mover el desarrollo, impulsar el desarrollo de cualquier ciudad, no solo de la nuestra, ¿no? Si nosotros a la juventud no somos capaces de darle oportunidades, si no hay empleo, si no hay horizontes y la juventud termina por convertirse en una generación frustrada, no es un problema individual de cada joven, no estamos hablando de un problema personal, estamos hablando de un problema social, de un problema de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, nosotros en nuestro presupuesto alternativo incluiremos medidas que nos parecen que tienen que estar orientadas a eso, a combatir el paro, a mejorar las expectativas de la juventud, a resolver el problema grave del Príncipe, que a nosotros ya hemos explicado que no es un problema de una barriada, ni es un problema específico o concreto, es un problema de la ciudad. No se puede permitir que a modo de metástasis lo que allí pase vaya extendiéndose a toda la ciudad, porque allí hay un problema, muchos problemas, pero hay un problema de sentimiento, de alejamiento, de disgregación social, de alguna forma no sentirse parte de la ciudad. Esto no se puede consentir, esto es una enfermedad social que hay que corregir con toda urgencia, ¿no? Digo que quien se dedica o asume la responsabilidad de representar a los ciudadanos tiene que tener siempre capacidad de anticipación. No se trata de estar siempre poniendo parches, sino evitando que sucedan las cosas, ¿no? Por eso nosotros insistimos tanto en esta cuestión, y en esta y en otras muchas, ¿no? Esta ciudad tiene que pensar siempre lo que puede suceder, intentar discutir y tomar decisiones, no verse siempre atropellado por los acontecimientos, ¿no? Y nosotros venimos advirtiendo al gobierno que lo que ocurre en el Príncipe es algo muy, muy preocupante, que no podemos tener a una parte tan importante de la población sintiéndose marginada. Esto es el germen del antisistema, de la hostilidad, de la agresividad, de la confrontación, de la conflictividad. Y esto o se trata adecuadamente o estamos encima de una bomba de relojería, ¿no? Y esto tampoco lo quieren entender. Yo no sé por qué el gobierno en muchas ocasiones es tan obstinado, ¿no? Creo que hay pruebas más que evidentes de que esta ciudad, o de los problemas de esta ciudad y dónde hay que atacar.
y no lo hacen. Entonces nosotros hemos pensado que lo mejor en ese debate presupuestario es contraponer los dos modelos de gestión que ahora mismo están encima de la mesa de la política local. O se entiende como el Partido Popular entiende que hay que hacer las cosas, o como Caballas entiende que hay que hacer las cosas. Son dos modelos opuestos que, bueno, cada uno tiene sus razones, sus argumentos, lo vamos a exponer, lo vamos a arropar con las cifras convenientes para demostrar que Caballas no habla por hablar, que no dice cosas que no puede respaldar, y lo vamos a demostrar con cifras, ¿no? Que nuestra política, que se basa en 3 pilares fundamentales en estos momentos, que es el paro, la cohesión social y el reequilibrio territorial, es perfectamente compatible con la política, con los recursos que ahora mismo maneja, ¿no?, el gobierno, el ayuntamiento. Se elabora ese documento o ese presupuesto alternativo, pero no se van a presentar alegaciones, por tanto, ¿no? No lo vamos a presentar porque la experiencia del pasado año fue muy negativa. El gobierno, que maneja los tiempos, se negó a discutir enmienda por enmienda, y lo que hizo fue votarlas todas de golpe, ¿no? Ellos tienen una mayoría, la utilizan, pero no tiene sentido en un debate presupuestario en lo que no se pueden explicar las cosas, no se pueden argumentar y no los puedes convencer. No tiene ningún sentido presentar ninguna enmienda, ¿no? Las enmiendas se presentan cuando te dan la opción a discutirlas y puedes explicarlas, la oyen los ciudadanos y la oyen los propios diputados, te la tienen que rebatir con argumentos. Ese es el debate político, pero si ellos eliminan el debate político, ¿qué sentido tiene que nosotros presentemos enmiendas que van a perder por 18 votos a 4? No tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros vamos a hacer un debate político de los presupuestos. ¿Qué le parece? Hemos estado hablando hace unos minutos con Basilio Fernández. ¿Qué le parece la supresión del Consejo Económico y Social de Ceuta? Me parece natural. Yo sobre eso tengo una opinión. El Consejo Económico y Social está ahí, entre otras cosas, porque nosotros lo impulsamos, lo defendimos y casi a regañadientes se aceptó. A nosotros nos parece que en una ciudad como esta, con unos problemas tan difíciles, peculiares y propios en materia social, en materia económica, debería tener un organismo como el CES. Es un requisito casi obligatorio. ¿Por qué? Pues porque aquí hay mucho que pensar. Yo siempre digo que no hay... El problema de Ceuta es que es una ciudad en la que todo es nuevo, todo es distinto, no hay pautas, todo tenemos que hacerlo y nos esforzamos poco. Queremos siempre importar recetas y eso no nos da resultado en una ciudad étnicamente paritaria, con tantos problemas, con tantas dificultades. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos, no? Y entonces lo primero es un foro de debate, porque hay que reflexionar mucho, dialogar, consensuar y entre todos encontrar soluciones. Por eso el CES me parece a mí que es casi de obligado cumplimiento la existencia de un CES. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El CES o los CES tienen que tener una cualidad, que es la que les da sentido, es la independencia. Un organismo de este tipo crece en autoestima y en reconocimiento de los ciudadanos cuando se le cataloga como independiente, cuando los ciudadanos perciben que es independiente. Entonces sus opiniones se oyen, se escuchan, pueden interesar a la ciudadanía. Cuando uno se convierte en la voz de su amo, prefiero oír al amo. ¿Qué necesidad tiene nadie de escuchar lo que dice el CES si el CES dice lo que le digan que diga? Este es el problema. El CES perdió su independencia, no ha sabido labrarse un hueco en el espacio de opinión y no ha tenido el reconocimiento de los ciudadanos porque no ha sido un organismo independiente. Entonces, si el presidente Viva le dice al CES lo que tiene que decir y el CES lo dice, pues para eso se ahorra uno el CES, que es lo que ha sucedido. El CES no ha sabido valorarse a sí mismo, no ha sabido gozar de la independencia suficiente para que los ciudadanos lo vieran como una referencia de pensamiento y ha sido un órgano muerto, ¿no? Por lo tanto, ha muerto de muerte natural porque lo han dejado morir quienes tenían que haberlo potenciado, ¿no? Es una pena, porque un organismo en el que estén expertos de verdad, agentes sociales y otras entidades, diciendo lo que piensan de verdad y dando opiniones valientes y sinceras de verdad desde la independencia, sería en esta ciudad muy útil. Pero, repito, se convirtió desgraciadamente en un organismo inoperante desde el punto de vista de la dialéctica y, por supuesto, y por tanto, ineficaz.
Precisamente del CESI, pero yo le preguntaba sobre su desaparición. Ahí dentro de la memoria de 2011 hace una serie de recomendaciones y entre ellas, en relación al empleo, dice lo siguiente: hay que redefinir los criterios de selección de los planes de empleo de manera que, además de otros objetivos, pudieran conseguirse los siguientes: la de formar a sus beneficiarios, si es posible, en aquellas actividades que pudieran identificarse con futuras actividades económicas en nuestra ciudad, es decir, con nuestro tejido productivo futuro, y que entre los méritos que estos beneficiarios deberían tener para ser elegidos se valore la formación recibida como demostración efectiva de su actitud en la búsqueda de empleo. A tenor de lo dicho por el CES y a tenor de lo que está ocurriendo estos últimos días en torno a los planes de empleo, ¿cree usted que debería haber otra política en torno a los planes de empleo por parte de la ciudad o por parte de la gestión o por parte de la delegación del gobierno que también lo gestiona? Bueno, nosotros esto ya lo hemos explicado suficientemente. Nosotros creemos que los planes de empleo, lo que ocurre es que cuando los conceptos no están claros, pues las opiniones son confusas, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Si no sabemos qué es un plan de empleo, ¿qué es un plan de empleo? O sea, si cada uno tiene una concepción distinta, las discusiones se convierten en farragosas y al final nadie entiende nada, ¿no? Nosotros concebimos los planes de empleo hoy por hoy en la ciudad como una medida de protección social de carácter paliativo. Claro, si se concibe de otra manera, pues se tendrá otro criterio. Pero para nosotros hoy los planes de empleo deben ser un torniquete que permita evitar la hemorragia. Y eso significa que tienen que ir destinados a aquellas personas que tienen una situación más difícil desde el punto de vista económico. Nosotros, cuando discutimos esto con el gobierno, que no quiso entendernos o atendernos, digamos, hoy lo prioritario es atender a quien no tiene de comer, a quien no puede llevar a su casa un dinero mínimo para poder atender las necesidades básicas. Eso es lo primero que hay que cubrir los planes de empleo. Ese es el criterio fundamental, el estado de necesidad de las personas, ¿no? Hay otra concepción, lo que pasa es que aquí se mezclan muchas cosas y se habla de la formación, pero la palabra formación ocurre como con la solidaridad. Está tan manida, tan usada, tan abusada, que al final pierde el sentido. ¿Qué es la formación? Los planes de empleo los gestionan las administraciones y los puestos de trabajo en los que se pueden encarnar los planes de empleo son los que son. Y ahí, ¿qué formación cabe? No tiene sentido, es hablar por hablar, es decir, latiguillos que quedan muy bien desde el punto de vista de los pronunciamientos, pero que en la práctica no tienen ninguna virtualidad, no sirven para nada. Entre otras cosas porque en Ceuta, en España también, pero en Ceuta la formación hoy por hoy para el empleo no tiene ninguna no existe una correlación. Es decir, tú te formas y tienes un puesto de trabajo. Esto no es verdad. Esto ya hoy en Ceuta no es verdad. Tú puedes tener toda la formación del mundo, que el problema es que no hay puestos de trabajo. Es que aquí en Ceuta todavía no se termina de tomar conciencia de dónde estamos. Aquí en Ceuta hay 14.000 parados. 14.000 parados. La población joven está en un 60% de paro. No hay puestos de trabajo. Y los que hay están ocupados de manera irregular, clandestina o como se quiera llamar. Esta es la tragedia. Ese es el problema de la formación. Pero la formación sería que hay puestos de trabajo y no se ocupan porque las personas no están formadas. Pero esto no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. No tiene nada que ver, absolutamente. Es otra historia. Entonces hay que intentar cada instrumento definirlo bien y usarlo adecuadamente. Hoy, ¿qué debe ser el plan de empleo? Se debe concebir, y así lo venimos diciendo nosotros desde hace muchos años, como un PER. El PER existe en Andalucía, existe en Extremadura y en algunos puntos de la península desde hace años. ¿Por qué existe el PER? Pues sencillamente porque en determinadas zonas se reconoce la incapacidad del tejido productivo de absorber la mano de obra, por razones estructurales. Entonces se pone una medida paliativa, que es un plan de empleo, en este caso rural, aquí no sería rural, pero sería un plan de empleo, que lo que hace es permitir, con unas contraprestaciones de carácter laboral y comunitario, que esas personas puedan vivir, porque lo fundamental, lo primero que tienen que garantizar los poderes públicos es que la gente pueda vivir. Entonces, la situación es idéntica y nosotros venimos planteando siempre, lo que Ceuta necesita es su propio PER. Esto por razones políticas ni el PSOE lo quiso resolver
con los cambios oportunos desde el punto de vista legal, ni el PP tampoco, no han querido que exista ese PER para Ceuta, y entonces se hace un PER, pero con un instrumento distinto, que son los planes de empleo que existen en todo el territorio y están regulados de una manera distinta. Claro, cuando uno quiere clavar un clavo con un destornillador, se encuentra con un problema serio, que claro, pone el clavo, le da con el destornillador y se machaca los dedos, pero no termina de poner el clavo bien nunca. Eso es lo que pasa, que el instrumento no es el adecuado. Si aquí se hicieran las cosas bien, esos 9 millones de euros, 12 si sumamos la ciudad, se harían y se estructurarían diciendo, para el plan de empleo no rural, llámese el nombre que se quiera, que hay en Ceuta, que hay un porcentaje muy amplio de la población activa, sin formación, con cargas familiares, con necesidades perentorias, que no tienen capacidad de inserción en el mercado laboral, pero tienen este PER, con estas cantidades, con estas contraprestaciones. Hay otra cosa, otro instrumento que se llama Plan de Empleo al Uso, que puede servir para que la juventud adquiera destrezas laborales, formación, instrumentos distintos para casuísticas distintas. Pero claro, mientras esto no se asuma en estas condiciones y se tomen las decisiones políticas correspondientes, estamos haciendo todo mal en el sentido de que todo el mundo puede protestar y casi todo el mundo lleva razón. Claro, que es lo que yo nunca he visto tantísima protesta como estos planes de empleo, pero todas con razón. La gente no puede entender cómo lleve 5 años en el paro una familia con 3 chiquillos sin poder, no tienen ningún ingreso y no les toca un puesto del plan de empleo, y una persona con 1 mes y medio en el paro, licenciado y de buena familia, pues tiene un puesto de trabajo. Esto no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Pero no lo entiende nadie porque está todo mal hecho, porque hay un segmento de la población que necesita una cosa y otros que necesitan otra, ¿no? Y Ceuta necesita el reconocimiento de ese PER, para que entendamos, de ese instrumento, que no es tanto plan de empleo como política social, que se necesita de manera urgente. Se hará, nosotros no nos queda más que explicarlo, exigirlo, demandarlo, razonarlo, argumentarlo, pero la experiencia nos demuestra que es mucho más cómodo el corta y pega, ¿no? Se corta y pega todo, pues, donde pone año 12 se pone 13 y se hace siempre lo mismo, ¿no? Es lo cómodo, pero claro, las mismas políticas en los mismos lugares, de la misma manera, pues los mismos resultados, ¿no? Y por último, decía usted que ha descubierto el mundo Facebook. ¿Para cuándo el grupo La Culpa es de Arostegui? Pues ese es más numeroso. Sí, eso es una de las cosas, es una cosa graciosa. A mí me hace gracia porque ya, claro, eso tiene mucho más risa, ¿no? Pero bueno, se asume con tranquilidad. Yo llevo muchísimos años en la vida pública y entiendo las claves, ¿no? Cómo funcionan las cosas, y entiendo que haya una política por parte del gobierno de personalizar y de desacreditar y de perjudicar y de focalizar en una persona. A mí me consideran enemigo, yo lo entiendo, lo asumo y me parece bien, además es verdad. Yo estoy totalmente en contra de cómo ellos interpretan la política. A ellos les parece que todo lo que sea desacreditarme les beneficia, y eso también es verdad. Tienen muchos medios, tienen mucha capacidad de influencia en la sociedad, tienen mucha capacidad de mediatizar las opiniones, tienen todo a su alcance y lo utilizan, y entre eso, pues, culpabilizar a Juan Luis de casi todo. Bien, eso les da su resultado, que yo entiendo, porque hay que entender las cosas, y lo acepto, pero no me preocupa lo más mínimo. Pero efectivamente, aquí cualquier cosa que pase, pues ya se sabe quién tiene la culpa, ¿no? Entonces, mira, la verdad, en algunas cosas sí te ríes ya, porque el otro día me contaban que un funcionario del ayuntamiento le decía en la ventanilla a uno que la culpa de los tickets de los barcos, cuando se organizó aquel follón con los tickets de los barcos, que lo pidió una modificación del Ministerio de Fomento, que exigía la acreditación, la gente se indignó y iban allí a pedirle, y cuando le decían, hombre, tengo que venir aquí y tal, y le decía el funcionario, no, esto es la culpa de Trinidad Arostegui. Bueno, pues, esto es así, ¿eh? Es así. Y es gracioso. Pero bueno, también yo creo que... Es verdad que lo del Facebook es una cosa que me ha llamado la atención, porque te permite tener muchos contactos con muchas personas, y yo eso lo escribí también en uno de los artículos que suelo hacer todos los jueves. Lo escribí, que me llamó la atención poderosamente la cantidad de gente buena que hay en la ciudad muda. Yo no entiendo muy bien por qué. Cuando nosotros hacemos una concentración, mañana a la 1 tenemos una para defender la escuela pública, o hay... ¿sí? Tú ves que en Ceuta la gente no participa, y dices, bueno, este pueblo es así.
claro, tú no tienes la oportunidad de hablar con todo el mundo a todas horas, ¿no? Uno tiene un círculo de amistades y ahí se mueve. Ahora te metes en el Facebook y ves gente que habla, que se expresa, gente variopinta y tal, y hay mucha gente con inquietudes, con conciencia, y yo me pregunto, ¿y por qué todas estas buenas personas no exteriorizan públicamente sus sentimientos? Hay una cosa que es verdad, o sea, aunque parezca que no, hay más buena gente que mala. ¿Por qué? ¿Por qué mandan los malos? No lo entiendo. ¿Por qué la gente que es buena, que se siente solidaria, que se preocupa de los demás, que se indigna con las injusticias, por qué esta gente están callados en sus casas? Y los que mandan son los que arrollan, los intolerantes, los profetas de la desigualdad, los incondicionales de la intransigencia. Estos que nos mandan, ¿por qué estos se ven y los buenos están refugiados y callados? No lo entiendo muy bien. Pero bueno, que haya materia prima me anima. Es decir, yo creo que la gente buena algún día saldrán todo el mundo a la calle diciendo hasta aquí hemos llegado, ya estamos aburridos de aguantar a todos estos fascistas. Terminamos, que no tenemos tiempo para más, que el programa termina a las 2 de la tarde. No sé si será culpa de Aróstigo o no, pero a las 2 de la tarde tenemos que terminar. Juan Luis, muchísimas gracias. Gracias. 1:41, seguimos aquí en la SER. Hoy por hoy, Cadena SER. Todo un acontecimiento.